La reforma, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. La reforma al Poder Judicial sigue generando polémica. Una de sus piezas clave es la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, acusada de ineficiencia, de haber servido más a los intereses del poder que a la justicia misma. En su lugar, se creará un tribunal de disciplina judicial con facultades para sancionar, destituir e incluso, ojo, encarcelar a jueces. ¿Qué se gana? ¿Qué se pierde en torno a una impartición de justicia? Mire, para entender, y por eso arrancamos hoy de manera distinta su espacio de noticias, para entender todos los cambios, las dudas y el camino próximo del Poder Judicial, tengo el gusto de recibir aquí en Mega Noticias a Luis Curiel, primer vicepresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la ANADE, y a Jorge Sepúlveda García, socio del bufete García Jimeno y primer vicepresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, ACE. Luis, Jorge, abogados, bienvenidos, muchas gracias. Lo que va y lo que viene. Bienvenidos. Correcto. Gracias por invitarnos. Gracias. A ver, yo de entrada quisiera preguntarle, ¿de verdad era necesaria la desaparición del Consejo de la Judicatura? ¿Es necesario? ¿Realmente fue tan ineficaz, Jorge? Yo creo que sin duda requería de ajustes. Sí había y sí se le debía al gobernado una mejora en la supervisión de los jueces y los magistrados. La desaparición se me hace innecesaria. Yo creo que las instituciones las puedes ir mejorando con base en lo que ya existe y no destruir para crear algo que no tenemos idea. El Tribunal de Disciplina, lo acabas de decir bien, tiene unas facultades, pero ahorita si quieres entramos a eso, no me quiero adelantar. Paco. Luis, ¿piensas igual? Pienso igual. La realidad es que incluso la propia iniciativa medio reconoce que el Consejo de la Judicatura hacía algunas funciones que gustaban y que eran necesarias, porque, bueno, recordemos que antes del 94 no existía este Consejo de la Judicatura, se crea con la reforma en el 94 y viene funcionando. Como bien señala Jorge, toda institución es mejorable, es perfectible, pero desaparecer para querer inventar toda un nuevo órgano de administración de justicia y un tribunal de disciplina, me parece que no era la solución, sí, ni mucho menos. Vamos, quitar de raíz. Entendemos, además, de entrada, era juez y parte. El presidente del Consejo de la Judicatura, el presidente de la Suprema Corte, saber. Sí, porque el objetivo era un tema de jerarquía, Paco. O sea, no podía estar, y en un inicio hubo sus fricciones sobre qué era más importante, si el Consejo de la Judicatura o la Suprema Corte. Desde luego lo era y debe de ser la Suprema Corte, no el tribunal, ni el Consejo de la Judicatura. Le quitaron una función que les quitaba mucho tiempo y era la parte administrativa. Todas las oficinas del Poder Judicial de la Federación en todos los estados o los distritos, pues desde papel, desde toda la parte administrativa, sueldos, etcétera, estaba a cargo desde el Consejo de la Judicatura, de construcción de nuevas sedes, administración de las que existían, pago de rentas, etcétera. Y está la parte disciplinaria que también la tenía el Consejo de la Judicatura para supervisar a jueces, magistrados, no a los ministros, así lo decía el artículo 7 de la Constitución, excepto a los ministros. Ahora en esta nueva también están incluidos los ministros. O sea, el Tribunal de Disciplina va a supervisar a los ministros. Es un órgano absolutamente poderoso. Así va a ser constituido. Así va a ser. Y también eran inapelables las resoluciones del Consejo de la Judicatura, pero sí tenías el amparo. Ahora ni el amparo existirá para cualquiera que resulte afectado por resoluciones del Tribunal. Vamos a entrar a ese punto que me parece fundamental, porque el tema del amparo va a ahondar en este enorme poder del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Déjame pensar, ¿en algún momento lo pensaremos vulnerable? ¿Al tribunal? ¿Al tribunal? Mira, yo creo que muy ¿Con vulnerable. ese gran poder? Mira, yo creo que muy vulnerable y a la vez con demasiadas facultades. Déjame explicarme desde el nombre, que es algo que me llama la atención. Vamos a llamarle Tribunal de Disciplina Judicial. Lo que queremos son jueces disciplinados. ¿Disciplinados a qué?
Ese es donde está el problema. Y la realidad es que es tan amplio el abanico de atribuciones que se le dan al tribunal que la pregunta que nos vamos a hacer hoy y en los siguientes meses es ¿hasta dónde va a llegar el tribunal para disciplinar a los jueces en la dirección que quiera? Entonces, retomando tu pregunta, ¿es vulnerable? Pues sí, con tales facultades y con tanto poder, cualquiera que logre manejar al Tribunal de Disciplina Judicial va a manejar al Poder Judicial de la Federación. Habla dentro de esta reforma que crea al Tribunal de Disciplina Judicial, habla del interés público. Va a castigar a aquellos jueces que vayan en contra del interés público. Yo de entrada, y incluso se lo pregunto a nuestra audiencia, ¿cuál es el interés público? ¿Quién lo define? El interés público será el interés del gobierno en turno. El régimen. ¿No? El régimen. No hay para qué le damos vueltas. Esta reforma, Paco, en realidad, yo me la imagino un poco como aquella caricatura de Disney que empieza a crear, ¿se acuerdan? Mickey Mouse a un monstruo y el propio monstruo se lo acaba comiendo. Así creo que va a pasar con esta reforma. Es más pronto que tarde nos va a traer muchos problemas a los gobernados, porque al final del día esto entiendo que tiene un objetivo que es el darle una mejor justicia. Sin embargo, no se hizo un diagnóstico claro de la justicia, de cuáles eran los problemas que enfrentan. ¿Por qué no corregimos nada acerca en las fiscalías? Ahí es donde hay buena parte de lo que los mexicanos sentimos que es justicia. La verdad es que pocos, si no están como Luis y yo en el ambiente legal, pocos saben qué diferencia hay entre un juez del registro civil y un juez local y un juez federal. ¿Cuáles son los ámbitos? ¿Qué hace cada uno? O un tribunal colegiado. ¿Cómo vas a elegir? ¿Cómo vas a elegir? Déjame aprovechar eso que acabas de mencionar. ¿Cómo vamos a elegir el próximo 1 de junio jueces, magistrados y ministros? Si lo que tú acabas de mencionar es muy claro, la gran mayoría de los mexicanos, me incluyo, no sabemos qué es cada cosa, para qué hace un juez y qué diferentes jueces tenemos a lo largo del Poder Judicial. Si me ves riendo es porque esto lo dijimos previo a que lo estuvimos diciendo los colegios de abogados, que tuviéramos mucho cuidado. Todavía hay jueces más sofisticados, los jueces de competencia económica, que son hipertécnicos. O sea, para mí, para la barra, es sumamente preocupante porque los jueces, esta reforma está abarcando federal y local. Ahorita nada más me aboco a lo federal, que es donde estamos, ¿no? En lo federal, los jueces y magistrados que ya se salieron buena parte y vamos a elegir, se encargan de impartir la institución más importante que tenemos, que es el juicio de amparo, que es la institución que tenemos los gobernados en contra de los abusos del poder. Y eso van a llegar los jueces y magistrados nuevos a aplicar una ley que es súper técnica, que ha habido muchos estudiosos que han dicho que se ha vuelto demasiado técnica y por lo tanto inaccesible a los gobernados. Ahí habría que entonces plantearnos por qué no le damos efecto erga omnes a las sentencias de amparo. Ya está pasando lo mismo en Estados Unidos. Estados Unidos también le quieren eliminar el efecto erga omnes, que no le aplique a todos, sino solamente al que lo pide, para que entonces nada más se beneficie el que lo pide y no todos, ¿no? Ese que es la fórmula Otero debería de ser para todos. Lo pide una persona, lo pide y se lo dan, pues debe de darle a todos. Pero en fin, ya me desvié terriblemente. No, porque es parte del todo, ¿no? ¿Cómo entender todos estos cambios de una reforma al Poder Judicial? No sé si ustedes estarán de acuerdo. Y yo creo que la gran mayoría de los mexicanos sí, era necesaria. La reforma era necesaria. Siempre un cambio es bueno. Siempre un cambio es bueno. Pero la reforma al Poder Judicial me parece que lo que necesitaba era mejorar la forma en la que el Poder Judicial ejercía sus facultades. Cambiar a los titulares, o sea, de repente cambiar a los 11 jugadores y meter a 11 jugadores, no cambia al equipo ni va a cambiar el resultado. Lo que cambia el resultado es acciones y medidas diferentes para obtener un resultado distinto. Si nosotros simplemente cambiamos a A por B, eso no garantiza un cambio. Y segundo, la verdad es que es algo que este tema de la reforma a mí me ha llamado poderosamente la atención. Poner a los ciudadanos a elegir jueces, magistrados, ministros,
magistrados del Tribunal Electoral y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial sin permitir un tiempo prudente para que todos entendamos cuáles son esas funciones. Perdón, pero esto parece más una lotería de elección que una verdadera elección. Desafortunadamente para el ciudadano común... Bueno, ya hubo tómbola, ¿eh? Claro, desde luego. Pero Ya. probablemente hubiera sido más democrática una tómbola que pedir a los ciudadanos, a los que no les estamos dando información, que ejerzan su obligación de votar para elegir a esas personas. Va a ser muy difícil como Yo creo que ciudadano. deberíamos de pensar, Paco, en la reforma a la reforma. O sea, esta ya pasó, ¿no? Ya pasó. Ya ni sobarse. Pero veamos cómo le sacamos jugo a lo que está, cómo podemos mejorar esto. Lo decía bien Luis, o sea, este cambio y vamos a votar por jueces que no sabemos qué hacer. Yo que soy litigante, voy a ver, ya he visto las boletas e identifico probablemente un 50%, y soy litigante y desde hace más de... Es tu medio. Es mi medio, identifico solo a la mitad, en todos, no identifico a todos. Un ciudadano común y corriente que todos los días se levanta, va, trabaja y no ha tenido ningún problema en su vida, ¿Crees que haya participación? yo creo que va a ser muy escasa. Si no es a través de movimiento, de sindicatos, yo veo muy difícil. Yo he preguntado a muchísima gente si va a ir y la mayoría me dice que no tiene ningún interés en acudir porque no le ve la necesidad. Ya la misma presidenta, la doctora Sheinbaum, hacía una afirmación que se me hizo muy curiosa sobre que con entre el 5 y el 10% era una gran elección. Yo creo que al contrario, si tuvimos 60% en la elección federal de presidentes, tener un 5% se me hace francamente no representativo. Así es. Ahora, déjame regresarme un poco. Hablábamos sobre el interés público. Lo que significaba, ya lo han mencionado, yo concuerdo con ello, porque a mí cuando me dicen, es que es de interés público, es muy ambiguo. Demasiado. Muy ambiguo. Entonces, y atacando el tema de lo que es el objetivo del Tribunal de Disciplina, que es castigar, sancionar e incluso encarcelar a jueces, ¿no nos lleva a pensar que van a estar capturados los jueces, amarrados vamos, en sus decisiones para no caer en una situación en la que puedan llevarlo a la cárcel? Mira, capturados, los jueces típicamente han sido y han demostrado la capacidad de ser personas valientes, y yo espero que quienes hayan postulado lo han hecho por la vocación de servir como jueces. Sin duda este tribunal va a ser un órgano de control de una espada de Damocles muy cercana. Muy cercana. Y tal vez creo que gran parte del problema radica en cómo están reguladas las faltas en que pueden incurrir los jueces. Tú ahorita hablabas... ¿Un ejemplo? Mira, leo la fracción primera, van a sancionar a los jueces y se considera además una sanción, una violación grave, realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones, incurrir en corrupción o cualquier acción que genere o implique subordinación indebida respecto a alguna persona del mismo u otro poder. Es tan amplio que cualquiera puede caer en esta, que es la primera. Entonces, yo creo que, como bien decía Jorge, lo que debemos de concentrarnos ahorita es en la reforma de esta reforma. Esta forma no va a permitir a los jueces tener independencia total para ejercer sus funciones, por más que sean personas que tengan la vocación de hacerlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es insistir en lo que insistimos desde que empezó esta reforma. Vamos a hacer un tribunal de disciplina judicial, lo consideramos necesario. Vamos a hacerlo muy bien. Creemos un catálogo de sanciones que sean claras y que cada juez y cada juzgador sepa a qué atenerse y cómo aplicar correctamente la ley. Estoy viendo al Tribunal de Disciplina Judicial como un tribunal de la Santa Inquisición. Pues sí. ¿Es correcto? Sí, y fíjate que en esa, la verdad es que hemos tenido algunos eventos en los cuales afortunadamente yo he conocido a un 80% de quienes son candidatos para este tribunal, y la verdad es que gratamente satisfecho de observar en la mayoría de ellos un conocimiento claro de a dónde van y qué son, porque son en su mayoría jueces y magistrados que vienen trabajando. Ahí yo creo que
va a haber un tema de ejercicio del poder para en los asuntos que le convienen, que son necesarios, o sienta el partido en el poder, el gobierno en el poder, que les interesa, creo que ahí van a tener. En lo demás, en los asuntos menores, digamos, donde no haya una afectación política, yo creo que ahí es donde, en cambio, vamos a sentir la diferencia, porque los jueces hoy en día, los federales y los magistrados, para llegar a ser jueces tardaban cerca de 9 o 10 años. Tenían que cursar en la escuela judicial, que ese es algo que se puede aprovechar, porque esa sí la mantienen. Entonces, eso podríamos aprovechar la escuela judicial para obligar, por ejemplo, una mejora, que todos los siguientes candidatos tengan que haber cursado y pasado los exámenes de la escuela judicial. Entonces ya tienes seguro que saben la materia y que sabrán cómo aplicarla. Los colegiados, los magistrados de colegiados, pues mínimo para llegar ahí se tardaban 12 años. El capital humano que estamos perdiendo es increíble. Ya, como dijiste tú, bien, Paco, lo hecho pecho, ya lo vamos a perder. Pero creo que a futuro habrá que retomar el tema de la escuela judicial a nivel nacional e inclusive tratar de que esto lo repliquemos en todos los estados para que cada uno tenga su escuela judicial y llegue gente preparada. Lo que más queremos, cuando menos las escuelas y los colegios de abogados, es que esté gente preparada para resolver problemas. El árbitro, hasta en los partidos de fútbol, nunca queda bien con nadie, ¿no? ¿Cómo va a quedar bien un juez con el público? No va a quedar bien. No. Siempre hay uno que pierde y uno que gana. Y el que gana te le hace que tenía la razón desde siempre, ¿no? Estamos hablando de los federales, hace un momento hiciste ese señalamiento. Sí. ¿Cómo estamos, brevemente, cómo estamos en materia estatal? A ver, en materia estatal la situación se vuelve un poco más compleja porque solo 19 de las 31 entidades federativas están contendiendo o adoptaron ya esta reforma, las demás lo van a hacer en el futuro cercano. Entonces, va a haber algunas jurisdicciones, algunos estados en donde se va a aplicar el Poder Judicial local anterior y estados en donde vamos a tener el Poder Judicial, déjame decir así, nuevo. Esa sería como una primera duda. Y la segunda es que por el tamaño de la elección, sí, al menos en algunos lugares se está viendo candidatos únicos. Entonces, pues la elección va a ser simplemente ratificar a lo que hubo. Desafortunadamente, por el tamaño, la envergadura de la iniciativa implementada, pues hubo que hacer cosas así. Entonces, a mí sí me parece que los estados, al menos que están esperando, contra los estados que ya aprobaron la reforma y que ya la van a aplicar, pues van a dejar a un México donde la mitad está aplicando, la mitad no. Va a ser muy difícil. Hay mucho que platicar y el tiempo se nos viene encima. Mencionaban hace un momento que las decisiones del Consejo son irrevocables. ¿Es correcto? Son irrevocables, no hay forma, sí, no hay forma de impugnarlas, ¿no? Exacto. Y del tribunal va a ser lo mismo. ¿Qué mecanismo entonces? Hablabas del juicio de amparo, del amparo. No va a haber nada. 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 Mira, en afán de precisión, el Tribunal de Disciplina se integra por un pleno y 2 comisiones. La sanción la va a imponer una comisión y podrías impugnarla ante el pleno, pero el problema es el siguiente. 3 miembros van a integrar la comisión. Son 5. De esos 3 van a estar en el pleno de 5 que te va a sancionar. Entonces, en realidad, cuando tú vayas a discutir o a apelar la decisión, 3 ya te dijeron lo que querían aplicar. En realidad, esta apelación me parece insuficiente. Tienes razón. Solo que hubiera sido por mayoría. Sí, o sea, solo que hubieras convencido a uno de que no, sí, y luego convenzas a los otros 2. Eso está más difícil que un partido donde vas perdiendo. ¿Qué ganamos y qué perdemos? Breve. Híjole, se pierden años yo creo que se pierde mucho. ¿Qué ganamos? Pues ni siquiera la esperanza de que algo de esto funcione. Yo la verdad es que no le tengo mucha esperanza. Yo más bien estoy tratando de visualizar cómo la mejoramos. ¿Pero qué perdemos? Chorro de derechos. Fíjate. No vamos a contar los votos. Ya perdimos un derecho que nuestros ciudadanos, nuestros vecinos contaban los votos. Ya no los vamos a contar. Antes sabíamos el mismo día. Ahora vamos a saber
no sé, 15, Una 20. semana, 15 desde días. después. ¿Quién los contó? ¿Cómo los contó? Perdemos el derecho a anular los votos. Nuestros vecinos anulaban las boletas. Ya perdimos ese derecho. Tan solo en la elección. O sea, no me quiero adelantar porque no sé qué vamos a perder a la hora que veamos funcionar al tribunal. En una de esas, ojalá nos da una sorpresa y funciona a todo dar. A ver, por último, 30 segunditos, Luis. Esto es no solamente un cambio administrativo. Te pregunto, ¿es una recomposición de poderes? Es total una recomposición de poderes. Ahora vamos a conocer cómo va a ser este nuevo equilibrio con un poder judicial nuevo. No sabemos si va a poder ejercer su función con independencia, que lo está haciendo. Ojalá lo haga. Pero de momento es difícil saberlo. Ahora, decías tú, Damas Paco, Sí. algo que es interesante. Ellos también tienen un plazo por el cual van a ser electos y después se salen. Entonces, en la parte de imparcialidad e independencia, puede caber el razonamiento de, pues de todas maneras los van a salir a los 9 años, entonces, o a los 8 años, entonces ya no le importa tanto permanecer. Claro. No sé. Sí. Hay todo tipo podemos hacer todo tipo de argumentos. Mucho que tenemos que platicar. Yo los volveré, si me lo permiten, a invitar. Jorge Sepúlveda, Luis Curiel, muchísimas gracias porque abren un espacio de luz a quienes tenemos que tomar decisiones muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos. Gracias. Regresamos.